Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 32, que hoy tiene como protagonista a la escritora de literatura infantil y juvenil más famosa de España. Se llama Laura Gallego y, por cierto, acaba de publicar una nueva novela, titulada en este caso Cuando me veas. Y según ha escrito ella misma en su página web, se trata de una historia diferente a todo lo que ha escrito hasta ahora. Como también es diferente a otras escuelas de español, el centro que dirige mi amigo Iñaki en la ciudad de León, aquí en España. Ya conoces su nombre de sobra, 15TC, un lugar en el que podrás mejorar el idioma a tu ritmo, sin la presión de un examen ni nada parecido. No hace falta tener un nivel alto de español para realizar un curso en la escuela 15TC, porque ellos se van a adaptar completamente a ti. Si sabes poco, empezarán con lo más fácil, por supuesto, con lo más básico. Si sabes bastante, saldrás de allí manejando el idioma con soltura. Y si ya sabes mucho español, te convertirás casi en una persona bilingüe gracias a los profesores del centro, que cuentan ya con muchos años de experiencia impartiendo clases de español. Pero recuerda, lo más importante de la escuela 15TC es que el objetivo te lo marcas tú y no hay ninguna presión por parte de los profesores. No se trata de conseguir ningún título oficial de español. Se trata de mejorar el idioma para tu satisfacción personal. Y eso es algo que se logra cuando encuentras el ambiente adecuado, el que ofrece una escuela como 15TC, donde todo es muy familiar y, sobre todo, donde te van a dispensar un trato exquisito, un trato estupendo. Recuerda que su página web es www.15tc.es y que puedes ponerte en contacto con ellos a través del correo electrónico info@15tc.es. Como siempre tienes tanto la dirección de su página web como la de su correo electrónico en la descripción de este podcast. Todos los oyentes del programa que han pasado ya por allí, por la escuela 15TC, me cuentan que la experiencia ha sido fantástica. Y la verdad es que no me extraña. Es más, me parece lo normal porque una escuela funciona bien cuando las personas que la dirigen ponen todo su cariño en que así sea. Y eso es lo que sucede en el Centro de Español de mi amigo Iñaki, que la gente que trabaja ahí es buena gente, simpática, trabajadora y responsable. Además, saben que la mejor forma de promocionar la escuela es lo que aquí en España llamamos el famoso boca a boca, es decir, lo que los alumnos les cuenten a sus amigos cuando regresen a sus países de origen. Por eso, cada año reciben la visita de estudiantes procedentes de todo el mundo, porque cada una de las personas que ha pasado por allí ha tenido una experiencia maravillosa. Por cierto, sé que este podcast lo escuchan muchos profesores de español en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, sé que hay muchos de Estados Unidos. Si es tu caso y estás pensando en organizar un viaje a España con tus alumnos, habla con la escuela 15TC, porque ellos te van a ayudar a prepararlo todo. Y lo que te decía en programas anteriores, lo mejor es que los estudiantes van a poder realizar otras actividades además de aprender español, porque la zona es ideal, por ejemplo, para las actividades multiaventura, algo que les encanta a los chicos. Pero recuerda que en la escuela 15TC no hay edad. Pueden ir personas jóvenes, mayores, pueden ir completamente solas o, por supuesto, en grupo, con amigos, con compañeros de clase, lo que cada uno prefiera. Así que, ahora que está entrando ya el buen tiempo en España, visita su web www.15tc.es o solicita información
a través del correo electrónico info@15tc.es. Ya verás cómo va a ser una experiencia inolvidable. Y ahora vamos ya con otros temas en este podcast número 32. Y lo primero que debo hacer es darle las gracias a Kathleen Rack de Estados Unidos, que me ha enviado un donativo a través de la página de iVoox, de forma segura siempre con PayPal. Además, Kathleen me ha dejado un mensaje muy bonito, lo voy a leer. Dice así: gracias por tu podcast, me encanta conocer a las personas que pones en los episodios y agradezco mucho el trabajo que haces. Mucha suerte con el máster. Un abrazo, Kathy. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ti, Kathleen, por este donativo, por esta ayuda para seguir pagando el máster de profesor de español. Por cierto, ya os conté algo en el último programa, en el último episodio de este podcast. Estoy muy contento realizando las prácticas en la Fundación Oscus, que está, como os decía, a unos 15 kilómetros del lugar en el que vivo. Y bueno, estoy intentando enseñar a estos inmigrantes, también refugiados, que han llegado a España sin conocer mucho el idioma, a que puedan desenvolverse con naturalidad en mi país. Ojalá que lo pueda conseguir. Todavía me queda por delante bastante tiempo allí realizando las prácticas y si todo va bien y si tengo tiempo, me gustaría incluso continuar realizando esta labor una vez que finalice mi periodo de prácticas. Por tanto, en este caso, muchísimas gracias a Kathleen Rack por su ayuda y también a las personas que he ido nombrando durante los últimos meses, que también me han enviado sus donativos a través de la página de iVoox de forma segura con PayPal. Muchas gracias, Kathleen. Y también tengo que dar la bienvenida a la página de Facebook a muchas personas, porque de hecho ya hemos superado las 500. Muchísimas gracias a todos. Las últimas en darle a me gusta han sido las siguientes: Omar Acuña, Renan Oliveira, Marge Rita, Patricia García, Nicole Fortuna, María Laura Di Rocco, Fabricio Mazzamurro, Crystal Blevins Patterson, Lavinia Georgina Raneri, Go Go, Perla Asinet, Perpech Pech Yabul y Si Mohamed As. Los últimos eran realmente difíciles. Bueno, y antes de pasar con la protagonista, en este caso del podcast, me gustaría realizar algo, hacer algo aquí en el programa que hasta ahora nunca había hecho, y es felicitar a una estudiante, en este caso de Polonia, que se llama Weronika Ujimowicz. Weronika ha cumplido 20 años y está estudiando Filología Hispánica en Poznań, en su país, en Polonia. Por tanto, desde aquí, un saludo para ella, muchísimas felicidades. Creo que cumpliste ya los años hace algunas semanas, pero como el podcast sale cada 15 días, bueno, este era el primer podcast desde que cumpliste los años, por tanto, aprovecho para felicitarte desde aquí. Y también un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan desde Polonia. Por cierto, Verónica, si quieres saber quién me ha contado lo de tu cumpleaños, pregunta, lógicamente, entre tus amigas. Espero que te haya gustado mucho esta sorpresa. Muchas felicidades, eres muy joven, tienes toda la vida por delante, vas a aprender muchísimo español ahí en Poznań, estudiando Filología Hispánica, y ojalá que pronto te conviertas también en profesora de español. Bueno, pues una vez que hemos felicitado ya a Weronika Ujimowicz, vamos con Laura Gallego. Laura Gallego nació el 11 de octubre de 1977 en Quart de Poblet, un municipio, una pequeña ciudad de la provincia de Valencia, que a su vez
está dentro de la Comunidad Valenciana. Eso quiere decir, si nació en octubre de 1977, que ahora mismo Laura Gallego tiene 39 años. Como te decía al principio del programa, estamos hablando de la escritora española más famosa entre el público infantil y juvenil. Empezó a escribir, y esto es sorprendente, con tan solo 11 años, aunque publicó su primer libro 10 años más tarde, cuando tenía 21. Desde entonces ha publicado casi 40 libros y su género favorito es la fantasía, es decir, en sus libros suceden cosas extraordinarias, sobrenaturales. Hace unos años, cuando estaba buscando información para escribir mi primera novela, tuve la oportunidad de leer algunos libros de Laura Gallego porque quería saber lo que le gustaba al público juvenil, ya que en principio mi novela también iba a estar dirigida a ese tipo de lector. En aquel momento, si no recuerdo mal, leí entre los libros de Laura Gallego Alas de Fuego, la primera parte de Memorias de Idún, que es una trilogía que se compone de 3 libros, y también leí La emperatriz de los etéreos. Esos fueron, si no me falla la memoria, los 3 libros que leí de esta escritora. Mi hija, por ejemplo, ha leído muchos más porque le encantan las historias que inventa Laura Gallego. Y uno de los libros que más le gustó fue Donde los árboles cantan. Creo que te hablé de él hace ya algún tiempo. Es una obra por la que Laura Gallego recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. También ha recibido en 2 ocasiones el premio Barco de Vapor que concede la editorial SM, que es, yo diría, la más famosa en literatura infantil y juvenil. Bien, en la entrevista que vamos a escuchar, Laura Gallego cuenta cómo y cuándo empezó a escribir. Y ya verás que fue muy pronto, cuando tan solo era una niña. Pero antes de empezar a escribir, como es lógico, le gustaba mucho leer. Así lo cuenta ella. Vamos a escucharlo. A mí siempre me ha gustado mucho leer. Desde que tengo uso de razón me recuerdo leyendo, y uno de los primeros libros que recuerdo que me hayan impactado es La historia interminable, que es mi libro favorito. Creo que lo leí con 8 años y sigue siendo mi libro favorito, lo debo de haber leído como 20 veces o por ahí, y todos los años intento volver a leerlo otra vez. Y luego de ahí ya pasé a empezar a escribir. Empecé a escribir mi primer libro con 11 años. Sé que puede parecer muy raro que una persona de 11 años diga voy a escribir un libro, pero fue una idea marciana que se nos ocurrió a una compañera de clase y a mí. Siempre estábamos pensando en proyectos raros y bueno, pues ese fue uno de ellos. El caso es que uno de los, que todos los proyectos que solíamos hacer los dejábamos a mitad, pero ese lo acabamos. Ese lo terminamos y con 14 años ya había terminado mi primer libro. Tardamos 3 años en acabarlo porque se nos ocurrían muchas cosas y al final era una cosa un poco larga. Pero con 14 años ya había terminado mi primer libro y ya sabía que quería ser escritora. Y bueno, pues a la vez seguía leyendo muchísimo, pero a mi afición a la lectura, que ya tenía desde siempre, pues se añadió una nueva, ¿no? que era la de escribir. Empecé a publicar libros ya con mi libro número 14, que era Finis Mundi. Llevaba ya 10 años escribiendo, porque tenía entonces ya 21 años. Envié Finis Mundi al premio Barco Vapor, por supuesto no me esperaba ganar, porque llevaba 10 años participando en distintos premios, porque aquel era mi libro número 14 y siempre dicen que a la tercera va la vencida, nunca te dicen que a la 14 va la vencida. Bueno, pues en mi caso fue la 14. Salió publicado Finis Mundi y a partir de ahí pues ya empecé a publicar otros libros. Y empezó ahí mi carrera como escritora profesional. Ojalá esté equivocado, pero creo que nuestra invitada de hoy habla demasiado rápido en varios momentos de la entrevista. Imagino que te habrá resultado algo más difícil de lo habitual. Seguro que lo vas a entender mucho mejor cuando analicemos las frases por separado, como hacemos siempre. Comenzamos por el primer fragmento. A mí siempre me ha gustado mucho leer. Desde que tengo uso de razón me recuerdo leyendo, y uno de los primeros libros que recuerdo que me hayan impactado es La historia interminable, que es mi libro favorito. Creo que lo leí con 8 años y sigue siendo mi libro favorito, lo debo de haber leído como 20 veces o por ahí, y todos los años intento volver a leerlo otra vez. A mí siempre me ha gustado mucho leer. Como ves, aquí utiliza el pretérito perfecto.
me ha gustado, porque está hablando de algo que comenzó hace tiempo, cuando era pequeña, pero que todavía hoy sigue pasando, su afición a la lectura. A Laura Gallego le gustaba leer siendo una niña y también ahora. Por eso dice, a mí siempre me ha gustado mucho leer. Desde que tengo uso de razón me recuerdo leyendo. Esta es una expresión muy española. Desde que tengo uso de razón. Significa desde que tengo recuerdos. Cuando naces pasan unos años de los que no recuerdas prácticamente nada. Por ejemplo, mis primeros recuerdos son de cuando yo tenía unos 5 años, que bajaba a jugar al fútbol con mis vecinos a la calle. Esos son mis primeros recuerdos, por tanto, en ese momento empecé a tener uso de razón. Hay personas que recuerdan cosas de cuando tenían, 3 años o 4, no es algo fijo, pero siempre decimos que en ese momento empezaron a tener uso de razón. Continúa diciendo, uno de los primeros libros que recuerdo que me hayan impactado es La historia interminable, que es mi libro favorito. El verbo impactar significa impresionar. En este caso, el libro que logró impresionar a Laura Gallego cuando era una niña fue La historia interminable, del escritor alemán Michael Ende. Por cierto, interminable se refiere a que no tiene fin, a que no termina nunca. Recuerdo que hicieron incluso una película de ese libro. El título en inglés era Neverending Story. Seguro que recuerdas, yo por lo menos la recuerdo bastante, la canción de Limahl, que fue muy famosa en aquella época. Os voy a dejar el enlace a esta canción en la descripción del podcast. La canción de La historia interminable. Así se llamó en español, pero en inglés era Neverending Story. Bueno, vamos a continuar. Como digo, os dejo el enlace en la descripción del podcast y el libro favorito de Laura Gallego era precisamente ese, La historia interminable. Ella dice, creo que lo leí con 8 años y sigue siendo mi libro favorito, mi libro preferido. Lo debo de haber leído como 20 veces o por ahí. Cuando se utiliza el verbo deber, acompañado por la preposición de, estamos hablando de una posibilidad, de una suposición. No es algo seguro. Un ejemplo, mi hermano debe de pesar 100 kilos. No estoy seguro, pero calculo que pesa alrededor de 100 kilos. En este caso, Laura Gallego calcula, imagina, cree que ha leído La historia interminable unas 20 veces. Y cuando dice o por ahí, significa más o menos, por ahí. Mi hermano pesa 100 kilos o por ahí, alrededor de 100 kilos, más o menos 100 kilos. Entonces tenemos el verbo deber más la preposición de, que significa posibilidad, y ya sabes que el verbo deber sin preposición quiere decir obligación. Por ejemplo, debo ir a comprar, tengo que ir a comprar, tengo la obligación de ir a comprar. ¿Entendida la diferencia? Espero que sí. Y termina diciendo, todos los años intento volver a leerlo otra vez. Laura Gallego trata de leer La historia interminable una vez al año, todos los años, porque le gusta mucho. Venga, vamos ya con el segundo fragmento. Y luego de ahí ya pasé a empezar a escribir. Empecé a escribir mi primer libro con 11 años. Sé que puede parecer muy raro que una persona de 11 años diga voy a escribir un libro, pero fue una idea marciana que se nos ocurrió a una compañera de clase y a mí. Siempre estábamos pensando en proyectos raros y bueno, pues ese fue uno de ellos. Y luego de ahí ya pasé a empezar a escribir. Es decir, después de convertirse en una gran lectora de libros, porque leía muchos, pasó a empezar a escribir. Recuerda que en este caso, ahí se escribe A-H-I, con tilde, porque es un adverbio de lugar. Siempre es bueno recordar la frase de la que te hablé hace ya
varios meses. No sé si la recuerdas. Ahí hay un hombre que dice ay. Ahí, A-H-I, significa en ese lugar. Hay un hombre, H-A-Y, del verbo haber. Ahí se encuentra un hombre. Que dice hay, A-Y, es una interjección que se utiliza para expresar dolor. Si entiendes esta frase, no tendrás problemas para distinguir esas tres palabras que suenan casi igual, pero que se escriben de una forma completamente distinta. Ahí hay un hombre que dice ay. Laura Gallego dice: empecé a escribir mi primer libro con 11 años. Era tan solo una niña cuando empezó a escribir su primer libro. Sé que puede parecer muy raro que una persona de 11 años diga: voy a escribir un libro. Soy consciente de que puede resultar extraño que una niña de 11 años se plantee escribir un libro, pero fue una idea marciana que se nos ocurrió a una compañera de clase y a mí. El adjetivo marciana hace referencia al planeta Marte, pero en este caso, cuando hablamos de idea marciana, queremos decir que se trata de una idea disparatada, que se trata de una locura, algo difícil de imaginar. Aquí a Laura Gallego y a una compañera de su clase se les ocurrió escribir un libro a los 11 años, algo que en principio puede parecer una locura. Y sigue diciendo: siempre estábamos pensando en proyectos raros y bueno, este fue uno de ellos. O sea que tanto ella como su amiga estaban acostumbradas a pensar en proyectos raros, extraños, y uno de ellos fue escribir un libro. Podemos decir que tenían más inquietudes que otras niñas o niños de su misma edad. Tener inquietud es tener interés por algo. Por ejemplo, entre mis inquietudes está la de conocer más cosas sobre lo que nos espera después de la muerte, por ejemplo, o sobre los ovnis, objetos volantes no identificados, en inglés UFOs. Esas son mis inquietudes. Laura Gallego y su amiga tenían inquietud por inventar historias. Vamos con el tercer fragmento. El caso es que uno de los... que todos los proyectos que solíamos hacer los dejábamos a mitad, pero ese lo acabamos. Ese lo terminamos y con 14 años ya había terminado mi primer libro. Tardamos 3 años en acabarlo porque se nos ocurrían muchas cosas y al final era una cosa un poco larga. El caso es que todos los proyectos que solíamos hacer los dejábamos a la mitad, pero ese lo acabamos. Dejar algo a la mitad es no terminarlo. Empiezas a hacer algo con mucha ilusión, pero no lo acabas, porque empiezas a estar cansado. Quizá al principio te parezca una gran idea, pero poco a poco te das cuenta de que no tiene sentido seguir adelante y lo abandonas a la mitad. Eso era lo que les pasaba a ellas con sus proyectos, que casi nunca los terminaban. Sin embargo, aquel libro que empezaron a escribir con 11 años sí lo terminaron. De hecho, se puede leer de forma gratuita en la web de Laura Gallego. Te dejo el enlace también en la descripción del podcast. El título del libro es Zodiaquía, un mundo diferente. Si te apetece leerlo, adelante. Como te digo, está disponible en PDF en la página de la escritora. Además, el lenguaje es sencillo porque lo escribieron 2 niñas de 11 años. Sigue diciendo: ese lo terminamos y con 14 años ya había terminado mi primer libro. En esta frase no hay mayor problema, es lo mismo que comentaba antes. Con 14 años ya habían terminado de escribir el libro. Tardamos 3 años en acabarlo, porque se nos ocurrían muchas cosas y al final salió una cosa un poco larga. Tardaron mucho tiempo en escribirlo porque no paraban de imaginar nuevas historias para incluirlas en el libro y al final el resultado fue una obra bastante larga. De hecho, es una novela de 300 páginas. Como digo, la puedes leer en la web
de la escritora. Te dejo el enlace en la descripción del podcast. Cuarto fragmento ya. Pero con 14 años ya había terminado mi primer libro y ya sabía que quería ser escritora. Y bueno, pues a la vez seguía leyendo muchísimo, pero a mi afición a la lectura, que ya tenía desde siempre, pues se añadió una nueva, ¿no? que era la de escribir. Pero con 14 años ya había terminado mi primer libro y ya sabía que quería ser escritora. Es decir, gracias a ese primer libro, Laura Gallego descubrió su verdadera vocación, la de ser escritora. Se dio cuenta de que deseaba ganarse la vida contando historias. Y bueno, pues a la vez seguía leyendo muchísimo, pero a mi afición a la lectura, que ya tenía desde siempre, pues se añadió una nueva, que era la de escribir. O sea que Laura Gallego no paró de leer en todo aquel tiempo, leía muchos libros y también empezó a escribir mucho. Por tanto, compaginó las dos aficiones, las dos cosas que más le gustaban, leer y escribir. Quinto fragmento. Empecé a publicar libros ya con mi libro número 14, que era Finis Mundi. Llevaba ya 10 años escribiendo, porque tenía entonces ya 21 años. Envié Finis Mundi al premio Barco Vapor, por supuesto no me esperaba ganar, porque llevaba 10 años participando en distintos premios. Empecé a publicar libros ya con mi libro número 14, que era Finis Mundi. Laura Gallego escribió primero 13 libros que no logró publicar, algo que sí consiguió con el número 13, que llevaba por título Finis Mundi, el final del mundo. Es más, aquel libro ganó el premio Barco de Vapor en el año 1998 y fue publicado por la editorial SM, una de las más importantes aquí en España cuando hablamos de literatura infantil y juvenil. Llevaba ya 10 años escribiendo, porque tenía entonces ya 21 años. Recuerda que empezó a los 11, pero que no publicó ninguno de sus libros hasta los 21. Ella lo cuenta de esta forma. Envié Finis Mundi al premio Barco de Vapor. Por supuesto, no me esperaba ganar, porque llevaba 10 años participando en distintos premios. Mandó el libro al premio Barco de Vapor como había hecho en otras ocasiones y no esperaba ganar, entre otras cosas porque ya lo había intentado desde los 11 años. Siempre que escribía un libro, lo enviaba a distintos concursos literarios, a distintos premios, pero no ganó ninguno hasta que terminó Finis Mundi. Desde luego, Laura Gallego no perdió nunca la esperanza y siguió intentándolo hasta que al final consiguió su objetivo. Siempre es importante no perder la esperanza si realmente queremos que nuestros sueños se hagan realidad. Hay que trabajar muy duro para obtener la recompensa que buscamos. Vamos ya con el sexto y último fragmento. Porque aquel era mi libro número 14 y siempre dicen que a la tercera va la vencida, nunca te dicen que a la 14 va la vencida. Bueno, pues en mi caso fue la 14. Salió publicado Finis Mundi y a partir de ahí pues ya empecé a publicar otros libros. Y empezó ahí mi carrera como escritora profesional. Porque aquel era mi libro número 14 y siempre dicen que a la tercera va la vencida. Nunca te dicen que a la 14 va la vencida. Bien, en España tenemos una expresión muy repetida, una especie de refrán popular, en el que decimos a la tercera va la vencida. Quiere decir que el objetivo se consigue cuando lo intentas 3 veces. Lo utilizamos para dar ánimos. No te preocupes, a la tercera va la vencida. Por ejemplo, cuando un amigo ha suspendido 2 veces el examen de conducir o cuando no ha conseguido trabajo después de sus 2 primeras entrevistas, entonces le decimos a la tercera va la vencida. Seguro que la próxima vez lo vas a conseguir. Pues bien, como dice Laura Gallego, en su caso no se cumplió esa expresión, a la tercera va la vencida, porque publicó su primer libro tras haber escrito 14. Por eso dice, a la 14 va la vencida, modificando el refrán español. Ella consiguió su objetivo a la 14, no a la tercera. Dice, salió publicado Finis Mundi y a partir de ahí pues ya empecé a publicar otros libros. Y es que siempre suele ocurrir lo mismo. Cuando publicas el primer libro,
luego es más fácil seguir publicando porque ya te conocen en la editorial y porque empiezas a tener lectores que quieren leer nuevas historias escritas por ti. Eso fue lo que le pasó, lo que le sucedió a Laura Gallego. Y termina de la siguiente forma. Empezó ahí mi carrera como escritora profesional. En ese momento, cuando empezó a publicar sus primeros libros, comenzó su carrera como escritora profesional. Eres profesional cuando te ganas la vida con ese oficio, con ese trabajo. Por ejemplo, yo he publicado 5 libros, pero no soy escritor profesional porque apenas he ganado dinero con esos libros, solo unos cientos de euros, que es muy poco. Sin embargo, Laura Gallego gana cientos de miles de euros al año gracias a sus libros. Por eso es una escritora profesional. Espero que te haya gustado su historia, creo que es muy bonita y sobre todo motivadora, ya que si tú también estás intentando cumplir tus sueños y de momento no lo has conseguido, puedes aprender de Laura Gallego, que nunca se dio por vencida, que nunca se rindió y siguió luchando hasta conseguir que le publicaran un libro. Y luego, mira, ya ha publicado unos 40. Sin duda es un ejemplo a seguir por todos nosotros, con independencia de la edad que tengamos. Bien, hasta aquí el análisis de cada uno de los fragmentos. Vamos a escucharlo todo completo una última vez. A mí siempre me ha gustado mucho leer. Desde que tengo uso de razón me recuerdo leyendo, y uno de los primeros libros que recuerdo que me hayan impactado es La historia interminable, que es mi libro favorito. Creo que lo leí con 8 años y sigue siendo mi libro favorito, lo debo de haber leído como 20 veces o por ahí, y todos los años intento volver a leerlo otra vez. Y luego de ahí ya pasé a empezar a escribir. Empecé a escribir mi primer libro con 11 años. Sé que puede parecer muy raro que una persona de 11 años diga voy a escribir un libro, pero fue una idea marciana que se nos ocurrió a una compañera de clase y a mí. Siempre estábamos pensando en proyectos raros y bueno, pues ese fue uno de ellos. El caso es que uno de los, que todos los proyectos que solíamos hacer los dejábamos a mitad, pero ese lo acabamos. Ese lo terminamos y con 14 años ya había terminado mi primer libro. Tardamos 3 años en acabarlo porque se nos ocurrían muchas cosas y al final era una cosa un poco larga. Pero con 14 años ya había terminado mi primer libro y ya sabía que quería ser escritora. Y bueno, pues a la vez seguía leyendo muchísimo, pero a mi afición a la lectura, que ya tenía desde siempre, pues se añadió una nueva, ¿no? que era la de escribir. Empecé a publicar libros ya con mi libro número 14, que era Finis Mundi. Llevaba ya 10 años escribiendo, porque tenía entonces ya 21 años. Envié Finis Mundi al premio Barco Vapor, por supuesto no me esperaba ganar, porque llevaba 10 años participando en distintos premios, porque aquel era mi libro número 14 y siempre dicen que a la tercera va la vencida, nunca te dicen que a la 14 va la vencida. Bueno, pues en mi caso fue la 14. Salió publicado Finis Mundi y a partir de ahí pues ya empecé a publicar otros libros. Y empezó ahí mi carrera como escritora profesional. Antes de despedirme me gustaría contarte algo a lo que le he estado dando vueltas durante las últimas semanas. Y es que creo que ha llegado el momento de ofrecer mis servicios como profesor de español online a través de Skype o de otra plataforma parecida. Hasta ahora no lo había contado aquí en el podcast, pero el pasado 20 de enero se me acabó el trabajo que realizaba como periodista. El programa de televisión para el que trabajaba se terminó y tanto mis compañeros como yo nos quedamos sin trabajo. Por suerte, estoy dando clases de periodismo en la universidad, pero se trata de un contrato de tan solo 8 horas a la semana y el salario, como te puedes imaginar, es muy bajo. Solo voy los lunes y los martes por la mañana, por eso puedo hacer las prácticas del máster. El caso es que tarde o temprano tenía que dar el paso y creo que es el momento ideal porque no me va a resultar fácil encontrar otro trabajo como periodista aquí en España. Y además, para eso me estoy preparando durante todo este tiempo. Para eso me he estado preparando durante todo este tiempo, para ser profesor de español. Llevo con el podcast casi 2 años. El máster lo voy a terminar en 2 o 3 meses, así que tengo que empezar a moverme ya. Y me gustaría empezar poco a poco para dedicarme de lleno por completo a partir de septiembre. Por eso
Si te apetece mejorar tu español conmigo, puedes escribirme a sehablaespanolpodcast@gmail.com. Ahí os informaré de las tarifas, que serán asequibles, baratas, y resolveré cualquier tipo de duda. Por supuesto, en las clases trabajaremos lo que tú quieras: conversación, gramática, comprensión, vocabulario, siempre lo que tú necesites. Ojalá empiece a tener alumnos dentro de muy poco. Me haría mucha ilusión, de verdad, y además es que lo necesito. Debo buscar la forma de ganarme la vida y creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Así que si te apetece, ya lo sabes, mándame un correo electrónico y buscamos el mejor día y la mejor hora para empezar con las clases. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. Si te ha gustado, como te dije en el programa anterior, compártelo con tus amigos o con otras personas que estén aprendiendo español. También puedes ponerle una nota a través de la plataforma donde lo escuches normalmente, por ejemplo en iTunes. Si quieres que explique algo, me puedes escribir a la dirección de correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com, la misma que te decía antes, por si quieres que sea tu profesor de español online a través de Skype. Y si te apetece ayudarme con un donativo, puedes hacerlo a través de la página de iVoox de forma segura con PayPal. Te dejo el enlace directo en la descripción del podcast. Nada más, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.